Díganme, por favor, si se ve mi pantalla. Si se escucha también, si no hay problemas de audición. Sí, Alexia. Sí, Fernando. Listo, gracias. Díganme, por favor, ¿en qué tema nos quedamos ayer? Gracias, Melanie. ¿En qué tema nos quedamos ayer? ¿Hicimos falacias? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, ya. ¿Hicimos las falacias de ambigüedad también? Sí, ¿no? Sí, Melanie. Sí, Matius. Hola, Hola, Alcides. Hola, hola, Matius. Sí, sí, Fernando. Listo. Entonces, no hicimos eso, ¿no? La lógica proposicional, ¿no? ¿Eso me faltaba? Ya, eso no hicimos. Listo. Entonces, aquí comenzamos. Listo. La lógica proposicional es la lógica que estudia los enunciados proposicionales. Para ello hay que entender qué es una proposición. Ante todo, hay que comprender que una proposición no es sinónimo de enunciado. Una proposición es el significado de un enunciado, ¿ok? De un enunciado informativo. Por lo tanto, ese enunciado puede ser o verdadero o falso, ¿no? Para entender mejor esto que estamos diciendo, yo te puedo decir que Juan es primo de María. Ahí tenemos una proposición. Una segunda proposición puede ser María es prima de Juan. Una tercera proposición puede ser Juan y María son primos. Y una cuarta proposición puede ser María y Juan son primos. Como te das cuenta, aquí tenemos 4 enunciados, pero los 4 enunciados significan lo mismo. Por lo tanto, solamente hay una sola proposición. Porque la proposición no es el enunciado. La proposición es el significado del enunciado, ¿no? Entonces hay que comprender esto, comprender bien esto, ¿ok? Bien. Eh, Cuando hablamos de las proposiciones, tenemos que hablar también entonces de las clases de proposiciones. Hablamos de una proposición atómica o simple, la misma que se subdivide en atómica predicativa y atómica relacional, y también hablamos de la proposición molecular o compuesta, la misma que se subdivide en conjuntiva, disyuntiva inclusiva, disyuntiva exclusiva, condicional, bicondicional y negativa. Vamos a abordar la proposición atómica, ¿no? O simple, y luego veremos las moleculares. Son aquellas proposiciones, ¿no?, que brindan una sola información. Y esta información tiene que ser afirmativa. Justamente porque es una sola información, no posee conector gramatical, no posee conector que vincule, relacione o conecte otras informaciones. Se les llama proposición atómica porque son indivisibles, ya que al ser una sola información, no puede ser dividida. Las proposiciones atómicas, tal y como habíamos indicado, son de dos tipos: las proposiciones predicativas y las proposiciones relacionales. A las predicativas se las identifica porque no muestran una sola cualidad respecto de un solo sujeto, mientras que a las proposiciones relacionales se las identifica porque son dos o más sujetos vinculados por una relación. Ejemplo de proposiciones predicativas, ¿no? Juan es arquitecto. Se está mostrando una cualidad de Juan, la de ser arquitecto. La pizarra es verde. Se muestra una cualidad de la pizarra
es verde, ¿no? Etcétera. Y en el caso de las proposiciones relacionales, se muestra una relación entre los sujetos. Por ejemplo, Juan es hermano de Marta, ¿no? O si gustas, Marta es hermana de Juan. O si gustas, Juan y Marta son hermanos, como gustes. Lo cierto es que se muestra una relación, ¿no? 7 es menor que 5. 7 es menor que 5. Esta proposición es falsa, pero es una proposición. Recuerda que las proposiciones pueden ser o verdaderas o falsas. Así que el ejemplo 7 es menor que 5 es un ejemplo lícito. ¿Ok? Bien, porque no podemos decir, pues Juan es hermano. Siempre tenemos que dar la información completa. ¿Hermano de quién? De Marta. 7 es menor. ¿Menor a qué? A 5 y así. ¿Ok? En ambos casos es una sola información y esa información es afirmativa, sin conector gramatical. Hablemos ahora de las proposiciones moleculares. Están formadas por proposiciones atómicas, ¿no? Por eso es que son moleculares o complejas o compuestas. Al estar formada por proposiciones atómicas, toda vez que cada proposición atómica es una información, entonces las proposiciones moleculares están formadas por dos o más informaciones. Al tener dos o más informaciones, estas tienen que estar vinculadas, relacionadas o conectadas a partir de los llamados conectores gramaticales. Ahora bien, en el caso de que la proposición muestre una sola información, esta tiene que ser negativa. ¿Ok? La proposición tiene que ser negativa. La negación se entiende como una alteración de la afirmación, como una alteración de la simpleza de la afirmación. Si yo te digo la pizarra es blanca, su alteración es la pizarra no es blanca, ¿no? Entonces, al estar alterada, se vuelve compleja. Las proposiciones negativas, por lo tanto, aun si muestran una sola información, serán proposiciones complejas o moleculares. Hablamos de varios tipos de proposiciones moleculares. Veamos la primera, proposición conjuntiva. En tanto hemos entendido de que las proposiciones moleculares muestran más informaciones y por lo tanto poseen conector, entonces las proposiciones conjuntivas poseen el conector y, pero también en el habla cotidiana puede usarse otros conectores conjuntivos, por ejemplo, sin embargo, no obstante, además, pero, aunque, también, entre otros muchos más. Por ejemplo, podemos decir, Pedro es baterista, aunque es sordo, ¿no? Pedro es baterista, una proposición, Pedro es sordo, otra proposición, unida por un conector conjuntivo, en este caso, aunque. Pedro es baterista y es sordo. Pedro es baterista, no obstante es sordo. Pedro es baterista, pero también es sordo. Son formas distintas de decir lo mismo. Son formas distintas de proposición conjuntiva. ¿Ok? Proposición disyuntiva. El conector es O. También puede usarse el conector U, dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, Pedro es arquitecto u odontólogo. Atención, Pedro es arquitecto, Pedro es odontólogo. El conector U está uniendo esas dos proposiciones. Sin embargo, esa unión no es, esa unión disyuntiva, no es, no excluye una a la otra. O sea, si Pedro es arquitecto, entonces ya no puede ser odontólogo, o si Pedro fuese odontólogo, ya no puede ser arquitecto.
¿Podría ser las dos cosas, Pedro, arquitecto y odontólogo? Sí, pero aún si está en una proposición disyuntiva, esta será una disyuntiva inclusiva, porque la verdad de una bien podría incluir también la verdad de la otra o viceversa. Caso muy contrario sucede con las proposiciones disyuntivas exclusivas, en donde la verdad de una sí excluye a la otra necesariamente. Por ejemplo, Pedro es, acá, ¿no? Pedro nació. Pedro nació o en Lima o en París. Definitivamente Pedro no puede haber nacido en los dos lugares, ¿no? Por eso es, Pedro nació o en Lima o en París. Por eso es que el conector de la proposición disyuntiva exclusiva es o. O nació en Lima o nació en París, pero definitivamente no pueden ser las dos verdaderas, ¿no? O sea, en el caso que haya nacido en Lima, entonces ya no puede haber nacido en París y viceversa, ¿no? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de proposiciones disyuntiva exclusiva, inclusiva y conjuntiva. Continuamos con las proposiciones moleculares y ahora nos detenemos en la proposición condicional, cuyo conector gramatical es sí entonces, pero también en el habla cotidiana pueden aparecer otros conectores gramaticales. Por ejemplo, por lo tanto, en consecuencia, por ende, ergo, así, ¿no? Entre otros muchos más, ¿no? Entonces, por ejemplo, damos el siguiente caso, ¿no? Decimos, si voy a la playa, entonces, eh, este, me dará insolación, ¿no? Voy a la playa es una proposición, me dará insolación es otra proposición, unidas por el conector sí, entonces. Claro, yo puedo decir también, ¿no? Fui a la playa, por lo tanto me dio insolación. Fui a la playa, en consecuencia me dio insolación, ¿no? Fui a la playa, por ende me dio insolación. Lo importante en las proposiciones condicionales es saber identificar el antecedente, en este caso voy a la playa, y el consecuente, en este caso me da insolación. ¿Por qué? Porque las proposiciones condicionales muestran pues una condición, ¿no? Muestran que cierta cosa sucederá si previamente ha sucedido algo, ¿no? Entonces, sucederá que me dará insolación si previamente he decidido ir a la playa, ¿no? Entonces, es el antecedente inconsecuente. Ahora bien, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje del día a día, solemos usar otros conectores. Son los llamados conectores condicionales inversos o condicionales indirectos, también le llaman así. Estos son, por ejemplo, y los usamos siempre, ¿eh? Porque, pues, ya que, puesto que, en tanto que, ¿no? Debido a que, no, debido a que no es, no, no. Eh, bueno, aparecen otros más, ¿no? No recuerdo muy bien, ¿no? Porque, pues, ya que, puesto que, en tanto que, ¿no? Eh, Estos llamados condicionales inversos se pueden ejemplificar del siguiente modo, ¿no? A ver,
Si voy a la playa, entonces me dará insolación. Pues haciendo uso de los condicionales inversos, diríamos, me dio insolación porque fui a la playa. Me dio insolación ya que fui a la playa. Me dio insolación, ¿no? Debido a que fui a la playa, ¿no? Claro, sí, pues no. ¿Debido a qué? Sí, estamos bien. Estaba bien, ¿no? ¿Debido a qué? También era correcto. Debido a que fui a la playa, ¿no? Me dio insolación, puesto que fui a la playa, entre otras, ¿no? ¿No? Entonces, aquí también, ¿no? Tenemos que saber identificar el antecedente del consecuente, ¿no? Haciendo uso de los condicionales inversos, nos damos cuenta inmediatamente que fui a la playa es el antecedente, que fue la condición para que me haya dado la insolación. Por lo tanto, me dio insolación es el consecuente. Como se dan cuenta entonces, las proposiciones no cambian si son antecedentes o consecuentes en virtud de cambiar los condicionales, sea inverso o normal, ¿no? Sino lo que cambia es la ubicación, y solo la ubicación, ¿ok? Lo que hay que tener siempre presente es que al momento de formalizar, como veremos más adelante, siempre se ha de usar el sí entonces. Por lo tanto, siempre el antecedente tendrá que estar antes y el consecuente tendrá que estar después. Sigamos con las proposiciones, en este caso la bicondicional, cuyo conector lógico es sí y solo sí. Claro, también aparecen otros conectores, ¿no? En el habla cotidiana, como cuando y solo cuando, dónde y solo dónde, solamente cuando, solamente dónde, solamente sí, entre otras, ¿no? ¿No? Por ejemplo, es un triángulo. Sí y solo si tiene tres ángulos. Es un triángulo, una proposición. Esa figura tiene tres ángulos, es otra proposición. Y el sí y solo sí está uniendo ambas proposiciones en una equivalencia, ¿no? Y finalmente las proposiciones negativas, ¿no? Eh, Aparecen, ¿no? Con la partícula no, pero también obviamente pueden aparecer en el lenguaje cotidiano ni, jamás, nunca, es falso que, ninguno o ninguna, ¿no? O ningún, como quieras, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre otras. Hay muchas formas de negar en el habla cotidiana, pero en lógica solamente una, no. En ese sentido, podemos decir, ¿no? La pizarra no está colgada en la pared, ¿no? O podemos decir, es falso que la pizarra esté colgada en la pared, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, el no, ¿no? Es la partícula que manifiesta una negación, una alteración, o también podemos usar el falso que, ¿no? El ninguno, el nunca, dependiendo de la oración, ¿no? Bien, bien. Mm, Hemos hablado de las proposiciones, pero también tenemos que hablar de las que no son proposiciones.
de los enunciados no proposicionales. Porque en el ámbito del habla cotidiana, ¿no? Solamente una pequeña parte son proposiciones. Con todas sus clases, tal y como hemos visto. La mayoría de las veces, nosotros hablamos de manera no proposicional. Y hay que saber identificar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Los enunciados no proposicionales son enunciados que no son ni verdaderos ni falsos de modo objetivo. Son algunos de estos los enunciados desiderativos, aquellos que manifiestan deseos. ¿Ok? Aquellos que manifiestan deseos, ¿no? Quisiera una bicicleta en Navidad. Bueno, eso no es una proposición, ¿no? No se puede decir que es verdadero o falso. Los enunciados dubitativos, aquellos que manifiestan duda. No sé si aprobaré el examen, tampoco es una proposición. Los enunciados apelativos o imperativos, los que manifiestan una orden o mandato, ¿no? O mandato, ¿no? Alumno, silencio, por ejemplo, son enunciados de este tipo. Apelativos, tampoco es una proposición, no es ni verdadero ni falso. Los enunciados exclamativos son los que manifiestan un estado de ánimo debido a una situación, ¿no? Estoy enamorado de ti, por ejemplo, ¿no? O auxilio, ayúdenme, por ejemplo, ¿no? Lo mismo. Los enunciados interrogativos son básicamente preguntas y como tú debes comprender, las preguntas no son ni verdaderas ni falsas. En todo caso, las respuestas son verdaderas o falsas, pero las preguntas no. Los juicios de valor, ¿no? Estos son enunciados que muestran un agrado o desagrado, ¿no? Una valoración, ¿no? Y obviamente son enunciados subjetivos, son enunciados subjetivos. ¿No? Y los enunciados subjetivos pues no pueden ser ni verdadero ni falso, ¿no? La conferencia estuvo interesante, ¿no? Eso no es una proposición, ¿no? Es un enunciado subjetivo. Las pseudoproposiciones son aquellos enunciados que no tienen sentido, son sin sentidos. Por ejemplo, la piedra está enferma o el lapicero está celoso, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Las funciones proposicionales son aquellas que contienen en su estructura una variable sin identificar, ¿no? Tienen una o varias variables, como gustes, dependiendo de la proposición, ¿no? Variables sin identificar. Y justamente porque no están identificadas, es que no pueden ser ni verdaderas ni falsas. Por ejemplo, X es la capital del Perú, ¿no? Como X, la variable, no está identificada, entonces no podemos decir si es verdadero o falso. Si X es igual a Perú, a Lima, entonces ya se identificó X y por lo tanto se puede decir que es una proposición. Si decimos X es igual a Moscú, también X está identificada y también se convierte en una proposición. Si X es igual a Lima, será una proposición verdadera. Si X es igual a Moscú, será una proposición falsa. Pero en ambos casos se convertirá en una proposición, porque recuerden que una proposición tiene que ser o verdadera o falsa. Pero mientras la variable no esté identificada, entonces no puede ser proposición y sí función proposicional. Descripción definida, cuando se muestra al sujeto pero no al predicado, ¿no? Se muestra el sujeto del enunciado, pero no el predicado. Y recuerden que es el predicado lo que nos permite decir sobre el sujeto. Y por lo tanto, si lo que decimos del sujeto es verdadero o falso, ¿no? Pero además una proposición, una descripción definida, se la define como un conjunto de términos, todos ellos ordenados, ¿no? Con sentido, pero que pueden ser resumidos en un nombre. Por ejemplo, el autor de la obra 100 años de soledad.
¿no? El autor de la obra Cien años de soledad. Todavía no te digo nada, ¿no? Sin embargo, todo esto puede ser reducido al nombre de Gabriel García Márquez, ¿no? O, por ejemplo, el actual presidente de la República del Perú, ¿no? Tampoco, todavía no te he dicho nada, no te muestro el predicado, ¿no? ¿No? El actual presidente de la República del Perú, ya, ¿qué con él, no? ¿No? Entonces, ahí se manifiesta una descripción definida, en donde toda esa expresión puede ser reducida al apellido Sagasti, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Los refranes. Los refranes son, son consejos, ¿no? Son consejos bajo la forma de una metáfora, ¿no? Y los consejos, pues, no son proposiciones, ¿no? A caballo regalado no se le mide el diente, eh, este, más vale pájaro en mano que ciento volando, y ese tipo de expresiones que son refranes, no son tampoco proposiciones. Tampoco son proposiciones los filosofemas, ¿no? Esas expresiones filosóficas, características de una corriente filosófica o de un filósofo. Por ejemplo, Dios ha muerto de Nietzsche, o por ejemplo, solo sé que nada sé de Sócrates, o por ejemplo, el hombre es una pasión inútil de Sartre, o por ejemplo, todo lo racional es real y todo lo real es racional de Hegel, ¿no? Y así, ¿no? O por ejemplo, solo sé que, perdón, eh, pienso, luego existo de Descartes, ¿no? Son expresiones filosóficas que pueden parecer que tienen sentido dentro del sistema de un filósofo, ¿no? Pero no de modo objetivo, ¿no? Bueno, existen otros enunciados no proposicionales, el habla cotidiana nos permite dar muchos ejemplos, ¿no? Y muchos casos, pero creo que con estos basta para poder entender de que las proposiciones tienen que ser verdaderas o falsas de manera objetiva, clara y precisa, mientras que los enunciados que no son proposiciones no cumplen estos requisitos. Bien, hasta aquí me detengo momentáneamente para preguntar si es que todo está claro, ¿no? Todo está bien, no hay problema. Nos toca ahora abordar el tema de la formalización de las proposiciones. Por eso quiero que quede claro todo lo anterior. Todo claro, Alcides. Todo claro, me dice Alcides. Todo claro, me dice Alexia. Todo claro. Bien, bien. La parte más importante de entre todo lo que es importante, Melanie también, ¿ok? Es esta parte, la parte de la formalización o simbolización de las proposiciones. Porque en tu examen básicamente preguntan sobre eso. Usualmente, ¿no? Preguntan sobre eso, sobre formalizar las proposiciones, ¿no? Entonces, vamos a explicar una breve teoría de esta formalización y luego vamos a simbolizar o formalizar algunas que yo he tomado como ejemplos. Formalizar significa identificar la estructura de la proposición, ¿no? No significa tomar en cuenta lo que se dice en la proposición, sino el cómo se dice, ¿no? Y traducirla en símbolos, símbolos que previamente han sido consensuados. Para, la, para unir, ¿no? Una conjunción, dos proposiciones, ¿no? Se ha decidido usar este símbolo y su lectura es y. En algunos casos, ¿no? El símbolo es un puntito, ¿no? Pero nosotros vamos a usar y. En la disyunción inclusiva, ¿no? Se usa este símbolo y se lee o. En la disyunción exclusiva se usa este símbolo, pero también en algunos textos ustedes van a hallar este símbolo o también van a hallar este símbolo. No se dan problemas, simplemente son símbolos que hacen referencia a lo mismo, a una disyunción exclusiva y cuya lectura lógica es o. También se usa el símbolo del condicional, que en algunos casos van a
verlo de este modo y su lectura lógica es sí entonces. El bicondicional, con esta doble flecha, cuya lectura lógica es sí y solo sí. La negativa, en algunos casos, van a mostrarse bajo esta fórmula, bajo este símbolo, cuya lectura es no. Y los signos de agrupación, los paréntesis, ¿no? Luego los corchetes para aquellas proposiciones de mayor jerarquía, luego las llaves para aquellas proposiciones de aún mayor jerarquía, y son poco usadas, pero también a veces aparecen las barras para aquellas proposiciones de aún mayor jerarquía, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, vamos a ver algunos ejercicios para poder nosotros aprender a formalizar, ¿no? Practicando, ¿ok? Veamos, aquí tengo el cuadrito al costado para que se puedan ubicar. A ver. Marcos va al cine y Adelaida lo acompaña. Me doy cuenta que aquí hay una proposición atómica y aquí también hay una proposición atómica. ¿Ok? Ambas proposiciones están unidas o conectadas por el conector y. ¿Ok? Marcos va al cine. Me doy cuenta que es una proposición atómica predicativa. Y Adelaida lo acompaña. ¿A quién acompaña? A Marcos. Por lo tanto, esta es una proposición atómica relacional. En ambos casos son proposiciones atómicas. Por lo tanto, manifiestan una sola información afirmativa ambas. Y si es una sola información, entonces estas tienen que estar reemplazadas o simbolizadas por una sola variable, cada una de ellas. Marco va al cine, vamos a formalizarla o reemplazarla con la variable P y Adelaida lo acompaña con la variable Q. Dos variables distintas porque son dos informaciones distintas. Y es un conector conjuntivo y hemos dicho que los conectores conjuntivos se simbolizan de este modo. ¿Y cuál es la lectura? La lectura es P y Q. Esto es lo que me debe importar. Lo que me debe importar es que aquí hay una proposición conjuntiva formada por dos proposiciones atómicas, ¿no? Es lo único que me debe importar, ¿no? Que hable de Marcos o que se hable del cine o que se hable que Adelaida lo acompaña, eso ya no nos interesa. Formalizar significa abstraer el contenido, quitar el contenido y quedarnos con la estructura o con la forma. Veamos la que sigue. O limpias la sala o botas la basura. Pero no te quedarás sin hacer nada, ¿no? Vamos a cambiar de color para poder visualizarlo mejor. Tú limpias la sala. Tú botas la basura. Tú te quedarás haciendo nada. Te quedarás haciendo nada, ¿no? Te quedarás haciendo nada. Todo esto es una proposición, ¿ok? Te quedarás haciendo nada, ¿no? Sin hacer nada implicará una negación. No te quedarás implicará otra negación. Entonces, aquí lo que hay es una doble negación de te quedarás haciendo nada. ¿Estamos? Este pero que tenemos aquí es una conjunción. Conjunción que está uniendo toda esta información, pero que también está uniendo toda esta otra información. Limpias la sala. Perdón, aquí he puesto P, ¿no? Vamos a ponerle R, ¿ya? R. Limpias la sala. P. Botas la basura. Q.
el conector que aquí se está usando es OO. Y OO es una disyunción exclusiva. Por lo tanto, le colocamos el triangulito. Vamos a encerrarlos para identificar su jerarquía, ¿no? ¿Y cuál sería entonces la construcción lógica de este enunciado, ¿no? OP, OQ y doble negación de R, pero la doble negación de R es R. Entonces, R. Aquí tenemos la estructura formal o la simbolización de ese enunciado que tienen ahí presente. ¿No? Básicamente lo que está diciendo, o limpias la sala o botas la basura, pero harás algo. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Harás algo, ¿no? Es una afirmación, ¿no? Y finalmente, veamos la otra proposición, ¿no? Es falso. Es falso. ¿Qué cosa es falso? Todo esto que te voy a indicar a continuación hasta el punto. Es falso que seas honesto, P, y que a la vez, aquí tenemos otro conector, y que a la vez hayas robado esa casa. Otra información, así que le colocamos Q, ¿no? Es falso, una negación. Es la negación de todo esto. Por eso tenemos otro conector, ¿no? Que está uniendo o relacionando toda esta estructura, ¿no? Toda esta estructura con esta estructura que tenemos aquí. Por eso, nunca te dejaré entrar a mi casa. Nunca te dejaré entrar a mi casa. Ese por eso es un condicional, ¿no? Por eso, por lo que acabo de decir, ¿no? Porque es falso que seas honesto y la vez haya robado esa casa, entonces nunca te dejaré entrar a mi casa. Por lo tanto, la estructura de esta proposición es, si es falso P y Q, entonces no R. Esa es la estructura, ¿no? Esa es la estructura. Bien, bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? Más o menos. Voy a ver el chat. ¿Todo claro? Me dice Alexia. ¿Todo claro? Me dice Daniel. Bien. De todas maneras, listo. Vamos a dar otros ejemplos al respecto. Tenemos aquí otros ejemplos, ¿no? Se malogró la computadora, aunque está nueva. Se malogró la computadora, aunque la computadora está nueva. P, Q. Ese aunque es una conjunción. Por lo tanto, la formalización es esta, pues, ¿no? P, I, Q. Así de simple, ¿no? Una conjunción. Veamos la siguiente. En el Perú hay pobreza porque, el conector, porque no ha administrado sus riquezas. Este porque, te das cuenta rápidamente, es un condicional.
pero es un condicional inverso o indirecto, lo que significa que el antecedente es no ha administrado sus riquezas y el consecuente es en el Perú hay pobreza. Y como tú bien comprendes, en una proposición condicional, el antecedente siempre tiene que estar antes y el consecuente siempre tiene que estar después, porque la lectura del condicional, la lectura lógica del condicional siempre es el sí entonces. Entonces nosotros tenemos que transformar esta información sin alterarla en su forma condicional, en su forma lógica condicional, que es el sí entonces. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si el Perú no ha administrado sus riquezas, entonces en el Perú hay pobreza, ¿no? Hay pobreza. Aquí nos damos cuenta rápidamente, ¿no? El uso del sí entonces, porque la lógica en una condicional exige que haya el sí entonces en su lectura formal, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Aquí el Perú no ha administrado sus riquezas, es el antecedente y ya está, ¿no? Como siempre ha sido, ¿no? Antecedente, solamente que ahora ya está primero. Y en el Perú hay pobreza, el consecuente, ¿no? El consecuente, ¿no? Y si nosotros, y si nosotros habíamos previamente, supongamos, identificado aquí como P y no ha administrado sus riquezas como no Q, porque es no ha administrado, entonces, al invertir las posiciones, la formalización, ya saben que sí, entonces es la flechita, la formalización será no Q, entonces P, ¿no? Y se lee, ¿no? Si no Q, entonces P, ¿no? Si el Perú no ha administrado sus riquezas, entonces en el Perú hay pobreza. Esta es la formalización, por lo tanto, de esta proposición. Y finalmente, el esteniente, sí y solo si él ha ascendido de puesto. No obstante, él primero tiene que aprobar sus exámenes. Te das cuenta inmediatamente que el no obstante está uniendo estas dos proposiciones. Ese no obstante no es una negación, a pesar de que tiene la palabra no. Ese no obstante es una conjunción, ¿no? Una conjunción. El teniente, el es teniente P, él ha ascendido de puesto U, sí, solo sí, fácil de identificar, bicondicional, lo cerramos. El primero tiene que aprobar sus exámenes, R, ¿no? Entonces, tenemos pues P, sí y solo sí Q y R. Esta es la formalización de esta proposición. Hay que saber identificar, ¿no? El no obstante no es una negación. Por ejemplo, ¿no? El ejemplo que les di hace un momento, ¿no?
Juan es baterista, no obstante, es manco, ¿no? ¿Qué te estoy diciendo? Que Juan es baterista y a la vez es manco, ¿no? Te estoy informando dos cosas, ¿no? Que Juan es baterista y que Juan es manco, ¿no? Juan es baterista, no obstante es manco. Te estoy informando dos cosas, ¿no? Entonces, no hay ninguna negación en ese enunciado, ¿no? Eso es lo mismo que está sucediendo aquí, ¿no? El no obstante no aparece por ningún lado como una negación. Bien, bien. Y finalmente, las tablas de verdad. Ustedes conocen las tablas de verdad. No me voy a detener en ellas más que lo suficiente como para recordar, ya que ustedes, según sé, lo han visto en la primera o segunda semana de aritmética. Para identificar la conjunción, ¿no? Una fórmula conjuntiva del tipo P y Q será verdadera cuando ambos componentes son verdaderos. En cualquier otra combinación será falso. En una disyunción inclusiva del tipo P o Q, por ejemplo, será falso cuando ambos componentes son falsos. En cualquier otra combinación será verdadero. En una disyunción exclusiva del tipo o P o Q, será falso cuando ambos componentes tengan el mismo valor de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. En una proposición del tipo condicional, por ejemplo, si P entonces Q será falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. De ahí la importancia de identificar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. En cualquier otra combinación será falso, será verdadero, perdón. En las proposiciones bicondicionales del tipo P, sí y solo si Q será verdadero cuando ambos componentes tengan el mismo valor de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. Digamos que el bicondicional es lo opuesto a la disyunción exclusiva. En las negaciones, en las proposiciones negativas, si la proposición es verdadera, entonces su negación será falso. Y si la proposición es falsa, entonces su negación será verdadera. Haciendo uso de las tablas de verdad se puede identificar el tipo de proposición de las fórmulas complejas, ¿no? Si en la matriz principal resultan puros verdaderas, entonces será una tautología. Si en la matriz principal resultan puros valores falsos, entonces será una contradictoria. Pero si en la matriz principal del esquema propuesto aparece en una combinación entre verdaderos y falsos, entonces será una contingencia, ¿no? Simplemente para facilitar la comprensión, ¿no? Podemos dar un ejemplo rápido y simple, ¿no? Yo te puedo decir P, entonces Q. Y si además niego Q, entonces de todo esto digo que deduzco la negación de P, ¿no? Entonces son dos variables, P, Q, ¿no? Y si son dos variables, solamente habrán cuatro combinaciones posibles. P puede ser verdadero, verdadero, y falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. No Q, lo contrario, ¿no? Falso, verdadero, falso, verdadero. Y no P, lo contrario a P. Falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la tabla de verdad a esta matriz de este condicional, ¿no? Entonces, me acuerdo de mi fórmula, verdadero, falso, aquí será falso, y todos los demás serán verdaderos, ¿no? Ahora voy a aplicar la tabla de verdad a esta fórmula conjuntiva, que es el antecedente de toda esta proposición, ¿no? Entonces voy a extraer la matriz, perdón, de esta fórmula conjuntiva, ¿no? Verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y finalmente, la matriz principal de toda esta proposición, ¿no? Esta proposición es una proposición condicional. Esto es lo que me interesa. Entonces, listo, ¿no? Una condicional, tengo falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, y verdadero, verdadero, también verdadero. ¿Qué significa esto? Que es la estructura de esta proposición, de este esquema, es
tautológico, porque todos los valores son verdaderos, ¿no? Bien, creo que ustedes conocen también esto, no tengo por qué detenerme más en ello. Lo importante es formalizar, ¿no? Lo importante es llegar a la formalización correcta. Luego que hemos llegado a la formalización correcta, si se te pide la matriz principal, recién ahí vas a aplicar las tablas de verdad. Bien, entonces aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro?